Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Mercados al Día. Yo soy Álvaro Iguori, analista senior de Star Trader. Hoy vamos a ver qué es lo que está pasando en Wall Street y lo que pasó también en toda esta semana. Hoy vamos a ver crisis en Wall Street, el fin del crecimiento. Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Como primer punto, pedirles a ustedes que se suscriban a nuestro canal de YouTube startrader.international para que les llegue los videos en tiempo y forma. También regalarnos un like para seguir creciendo en el canal y seguir ofreciéndoles muy buenos contenidos que puedan ser de utilidad para ustedes. También tenemos las demás redes sociales como son LinkedIn, Star Trader Latam, en Instagram también Star Trader Latam y Facebook Star Trader Latam. Bien, vamos a ver rápidamente porque tenemos mucho material para ver qué sucedió esta semana. Vamos a ver, esta semana empieza mejor dicho, con datos. Vamos a agrandar un poquito más. Comienza la semana con estos datos de PBI de Japón, ¿no? Y fíjense cómo viene Japón creciendo. Se esperaba un 0,7% de crecimiento. Estamos hablando de cuatrimestres y salió un 0,6 los datos de este lunes. Recuerden que todas estas barras son cuatrimestrales. Entonces el crecimiento, fíjense lo máximo que pudo crecer después de este crecimiento que fue por la pandemia, por los incentivos, fue 1,1, 1,2 aquí, que creció en septiembre del 2023. Después el otro pico máximo de crecimiento fue en marzo del 2022, 1,1 también. Y ya vemos que desde el 2023 el crecimiento es casi nulo, 0,7 en el cuatrimestre de septiembre del 2024 y este último cuatrimestre que comienza el año 0,6. Esos fueron los datos de crecimiento para Japón. Y vamos a seguir con el día martes. El día martes tuvimos los datos de oferta de empleo y cambio en el empleo en Estados Unidos. Fíjense que aumentó a 7,74 millones de personas cuando se esperaba 7,65 y veníamos de un 7,51. Esto es positivo para la creación de empleo. Esto enfría un poquito más ese calentamiento que se estaba dando con el empleo, pero lo vemos que el cambio de empleo es muy bajo todavía, ¿no? Pero estos fueron datos que por lo menos echan un poco de agua fría y se tranquiliza un poco más el mercado. Después habló Christine Lagarde también el día miércoles y tuvimos datos también, el Core Consumption Price Index, que fue negativo. Vamos a verlo aquí. Esto también fue positivo porque este es el precio que pagan el consumidor final.
Y estamos hablando anualizadamente, ¿no? Ahí venía en una suba desde octubre del 2024. Había llegado su último mes de febrero a 3% anualizado y tuvo una baja de un 2,8. Se esperaba una baja de un 2,9, pero la baja fue mayor. Esta es el precio que pagan los consumidores al final. Después tuvimos la tasa, la baja de 25 puntos básicos en el dólar canadiense. Vamos a ver cómo viene bajando, viene bajando. Fíjense toda esa bajada. Y estamos a niveles aproximados de septiembre del 2022, ¿no? Cuando comenzó a subir la tasa por el recalentamiento. Ahora estamos bajando siempre sin pausa después de ese 5% que había llegado en abril del 2024. Así que del 2024 de abril comienza a bajar para Canadá, para enfriar un poco la economía, para reactivar un poco la economía. También tuvimos la conferencia de prensa del Banco de Canadá y así a grandes rasgos no hay otro dato más importante para el día miércoles. El día de ayer tuvimos la tasa de desempleo cuatrimestralmente para Italia. Italia levemente empieza a sacar un poco de cabeza. Y aquí lo tenemos. Cómo mantiene la tasa, de 6,3, que fue en diciembre, y este cuatrimestre bajó a 6,1 la tasa de desempleo. Un dato positivo. La producción industrial también mensual aumentó de menos 0,4 el mes anterior a 0,8. Disminuyó los permisos de construcción para Canadá mes a mes, 11,6%, disminuyó a menos 3,2%. Y también datos importantes para Estados Unidos, que también fue un buen dato para Estados Unidos este es el precio que pagan los productores, a pesar de que esto es un dato mensual, ¿no? Comparado con el mes anterior, que habían salido datos de 0,5, estos datos de 0,1, de menos 0,1, se trasladan también a precios, y ahí ya lo vimos, la inflación del consumidor final, que también bajaba, y el pedido de desempleo también bajó. Por eso fueron buenos datos para Estados Unidos. Teníamos la semana anterior en 222.000 personas solicitando el seguro de desempleo, y esta semana, siguió bajando. Vamos a ver otro dato, y para el día de hoy viernes tuvimos también, se mantuvo la inflación, el precio que pagan los consumidores se mantuvo en 0,4 mes a mes, igual al mes anterior. El PBI de Inglaterra, de Gran Bretaña, fue, lo que pasa que esto es mensual, 0,4, y ahora tuvo un decrecimiento de menos 0,1. La producción, también esto es mensual, y la producción industrial, manufacturera, también cayó
relativamente al mes anterior, 0,5 y menos 0,9 la producción industrial y 0,7 a menos 1,1 la manufactura. En Gran Bretaña esto creo que van a seguir va a hacer que siga bajando la tasa de interés para reactivar un poco más esto. Y también la inflación fue cero con relación al mes anterior. En Francia la producción industrial aumentó de menos 2,7 del mes anterior a 3,2 en Italia. Y fíjense cómo se espera para Gran Bretaña. Los consumidores están esperando una suba en la inflación de 3% a 3,4%. Por eso creo que van a tener que bajar la tasa, como estaba comentando anteriormente. Y ahora tenemos para las 11, tenemos el sentimiento del consumidor de 64,7, se está esperando un 63,1. Esto es la esperanza de las personas en Estados Unidos. A ver cómo se van contrayendo debido a la economía o no, ya que esto depende de según qué sentimiento haya en la economía para o endeudarse o gastar o contraerse, ¿no? Bien, estos fueron todos los datos que tuvimos para esta semana. Bien, aquí les voy a dejar las redes sociales. Aquí tenemos el canal de YouTube, como les comentaba, StarTrader.international. Ahí tienen todos los videos, todos nuestros análisis que hacemos. Ahí están todos. También Star Trader Latam en Instagram, Star Trader Latam en Facebook, LinkedIn, Star Trader Latam y la página de internet startrader.com/es. Entonces vamos a pasar a ver, este es el mapa que tenemos de lo que pasó esta semana en Estados Unidos. La volatilidad en Wall Street ya es bastante innegable. Ya con este gráfico lo estamos viendo, ya que en las últimas sesiones el Nasdaq, el Dow y el S&P están mostrando movimientos bruscos, que esto es un reflejo de la incertidumbre que se cierne sobre toda la economía estadounidense. Este clima de nerviosismo es debido a gran parte a las recientes amenazas arancelarias de Donald Trump, que han desatado una verdadera guerra comercial. Ya está instalada la guerra comercial y la persistente preocupación de que la economía pueda caer en una estanflación. Entonces esto hace que el mercado tiemble, ¿no? Pero la estanflación, que es un escenario económico en el que existe una baja o nula tasa de crecimiento con una alta inflación. Entonces este fenómeno tiene varias aristas que peligran para el consumidor final, porque el consumidor final pierde poder adquisitivo, ya que con una inflación elevada el costo de vida aumenta, pero también si la economía se estanca, los salarios y empleos no mejoran. Entonces eso erosiona el poder adquisitivo de los consumidores. Y también los que quieren invertir. La incertidumbre y la baja demanda pueden llevar a que las empresas digan, bueno, yo no voy a invertir acá, si no sé lo que va a pasar, la demanda tampoco me ayuda, entonces no voy a invertir. Lo que a su vez esto ralentiza el crecimiento y también la innovación. Y también en un entorno de alta inflación, los bancos centrales también suelen subir las tasas para controlar los precios, ¿no? Por la alta inflación que se desata.
Pero si la economía está estancada, al aumentar los precios, también las tasas podrían agravar la situación frenando aún más el crecimiento. Entonces, fíjense lo grave que es esta inflación. Y también esto va a repercutir en el estado en el mercado laboral, porque si se combina el estancamiento y la alta inflación, esto puede traducirse en mayores tasas de desempleo. Y esto a su vez disminuye la calidad del empleo y genera un círculo ya vicioso que es muy difícil de romper. Por eso veíamos cómo está todo rojo en la bolsa de Estados Unidos. Y acá tenemos también nuestro gráfico de CNN, en la cual vemos el Fear and Greed, que es el miedo y la avaricia. Y fíjense cómo estamos en extremo miedo. Porque, como comentábamos, la guerra arancelaria de Donald Trump generó una escalada de tensiones comerciales no solo en la Unión Europea, sino también con los demás socios comerciales que tiene Estados Unidos. Y dentro de todas estas medidas hay amenazas de aranceles hasta del 200%. Porque ante la imposición de impuestos por parte de otros países, Trump también amenazó con aplicar aranceles exorbitantes. Y Trump, cuando lo dice, lo cumple, ¿no? Piensa trancar, por ejemplo, productos como el vino y el alcohol europeo. Y estas medidas buscan forzar también a otros países a ceder en las negociaciones. Pero esto le va a traer un costo económico, como ya estamos viendo en la bolsa de valores. También esto impacta en la cadena de suministro, porque los aranceles encarecen los insumos y a su vez los productos finales, afectando no solamente a las empresas nacionales como a multinacionales. Esto incrementa los costos operativos porque reduce la competitividad. Entonces esto puede derivar en una menor inversión, como comentábamos, y de última también esto repercute en que no crezcas, o el crecimiento que sea un poco más débil, ¿no? Esto erosiona también la confianza del que va a invertir, porque el que va a invertir quiere certidumbre, y la incertidumbre sobre futuras medidas comerciales después que el inversor invirtió, entonces esto lo hace retraerse. Entonces también no se sabe las represalias que puedan hacer los demás países. Entonces esto erosiona esa confianza en la cual uno no quiere invertir. Entonces esta falta de claridad sobre la política arancelaria crea un ambiente de desconfianza que va a desencadenar en una venta masiva de activos, ¿no? Como ahora lo vamos a ver en los gráficos. Y esto repercute en el mundo, porque las tensiones comerciales no solamente se limitan a Estados Unidos, porque la respuesta, como decía, de otros países de contraatacar y medidas proteccionistas también desencadenan una espiral descendente en el comercio. Así que va a haber poco comercio y afecta la estabilidad de crecimiento, y más que estamos, como vimos, Japón crecía muy poco, muy poco. Entonces, el panorama actual es bastante complejo y desafiante para el futuro porque no se ve un final, ¿no? Recién estamos en pleno comienzo de guerra comercial. Por un lado, las amenazas de esta inflación, con esos efectos corrosivos en el poder adquisitivo, se suma la inestabilidad que es provocada por la agresión política arancelaria de Trump, ¿no? Y por otro, algunos indicadores económicos recientes, como esos datos de inflación más benignos que vimos, sugieren que la economía podría experimentar pequeños repuntes, pero son pequeños, como vimos. Sin embargo, cada sesión de Wall Street refleja la constante incertidumbre y el nerviosismo que tienen los inversores ante esa posibilidad de que el crecimiento deje
el crecimiento sea menor y cada vez sea menor y esto llegue a esa recesión prolongada. Entonces, para los inversores el desafío radica en encontrar esas oportunidades en medio de esa volatilidad que existe y están apostando por valores que puedan beneficiarse en un eventual reajuste en la política comercial y con sectores menos vulnerables a la estanflación. Entonces, viendo todo esto, vamos a ver cómo han caído las bolsas. Vamos a ver el SP500, fíjense la caída, este es un gráfico mensual. Ese es un gráfico mensual. Vemos cómo el precio ya tenía 1, 2, 3, 4 meses anteriores en esta zona. 6.126, que era un techo. 4 meses, ya hace 4 meses atrás había esta zona. Y ahora esta vela tiene 14 días. Todavía no terminó, pero ha roto ya soportes semanales, como es este de 5.814, y ahora ya está rompiendo los 5.670 aproximadamente. Creo que vamos camino a cerrar este ciclo alcista. Aquí, este ciclo alcista que comenzó en agosto, y podríamos verlo acá nuevamente. Ese es el cierre de ese ciclo alcista. 5.326. Eso. Así que podríamos caer hasta esta zona. Podríamos ver más caídas. Fíjense, acá lo vemos en diario. Acá comentábamos esta caída. Y ahora podríamos ver algún pequeño rebote, ¿no? Podríamos ver algún pequeño rebote y hay que ver qué pasa con esta resistencia, si hace esto. Y caer en esta zona. Entonces, esa es la zona que podríamos ver, o incluso podríamos ver hasta acá, pero yo creo que va a ser esto. Porque, fíjense la tendencia, la estructura alcista en la cual veníamos. Una tendencia que comenzó acá, en octubre del 2023. Se mantuvo hasta que rompió aquí. Entonces podríamos ver más caídas para el SP500, que podríamos verlo por acá. Ahí, o incluso podríamos ver esto. Así. Bien, el Dow Jones, muy similar. Fíjense aquí también, ruptura de una tendencia alcista, fuertemente rompió, así que podríamos ver caídas también hacia esta zona. Podríamos ver algún rebote, ¿no? Podríamos ver esto, pero yo dudo de que pueda volver al alza, ¿no? Con toda esta incertidumbre que cada vez es mayor. Ahí, esto es lo que podríamos ver. Ya no pudo con los 44.938 puntos. Si lo vemos en semanal, ahí se ve más grande. Y en mensual, muy parecido al SP, teníamos 1, 2, 3, 4 meses que no había podido romper la resistencia clave. Por eso, después de toda esta subida, estamos esperando caídas. Y ahí este mes de marzo se están ejecutando. Creo que va a haber más caídas para marzo, ¿no? Todavía marzo no terminó y podríamos verlo más abajo aún.
Ahí podríamos verlo. Ese es el panorama que tenemos por ahora. Y vamos a terminar con el índice Nasdaq. Y el índice Nasdaq llevamos una caída de un 14%. 14% de caída. Vamos a verlo en mensual. Y en mensual, fíjense que llega a esta zona. Son estructuras alcistas en la cual sí me rompe el soporte de los 20.500. También lo mismo, teníamos 1, 2, 3 meses consecutivos en la cual teníamos esta resistencia mensual de largo plazo, muy cercanos a los 22.000 y poco de puntos. Y este mes de marzo logra romper el soporte mensual. Lo que sí estamos viendo cómo está reaccionando en la zona, muy diferente a los demás índices. Vamos a verlo en semanal. Y en semanal, fíjense cómo reaccionó esta semana. Acá teníamos la estructura alcista. Y veíamos cómo el precio, fíjense acá, cómo el precio rompe, falso rompimiento, pullback, se apoya y se va. Y ahora fíjense cómo también se viene comprando en la caída, ¿no? Todo esto que está acá son compras. Acá hay compras, acá hay compras y acá hay compras. Entonces, mientras se cae, se viene comprando. Entonces, vamos a ver si el precio viene a buscar acá o acá. Podríamos ver esto. Y podríamos ver esto si me rompe, ¿no? Lo que sí no me debería romper sería esta estructura verde. Es un gran soporte porque podríamos ver esto. Ahora, muy diferente a los demás índices. Vamos a verlo en diario. Y en diario ya vemos la zona de soporte. Ya teníamos 1, 2, 3, 4 días. Toda esta zona es de... se está acumulando las compras. Entonces, podríamos ver esto es lo que no debería de romper. Porque ahí sí caeríamos y ya saldríamos de una estructura que incluso podríamos caer hasta acá, ¿no? Algo fuerte. Pero viene respetando muy bien. Entonces, y ya donde me rompa los 20.514, ahí sí ya estaríamos yendo al alza a buscar los máximos nuevamente. Pero estamos en una zona donde el precio puede estar jugando ahí, triangulando, ¿no? Entonces, podríamos ver caídas para aquí o empezar a subir. Hay que ver cómo viene dándose las noticias del mercado y también la salida de Donald Trump a apagar algún incendio que creo que ya con las palabras no alcanza, ¿no? Bien, esto sería todo. Nos vemos en el próximo Mercados al Día. Les mando un abrazo. Suscríbanse al canal, denle click a la campanita, regálenos un like y nos vemos en otro Mercados al Día. Chau, chau.